Un, dos, tres. Ya estoy grabando. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Hoy tengo, pues, la verdad, de las personas más especiales que ha llegado a mi vida. En los últimos años, nuestra historia ha coincidido en cosas de verdad únicas y hoy en día somos compañeras de crecimiento, así que no podía evitar traerla para que nos contara un poco de su historia. Katia, saluda. Hola a todos. Ella es francesa, le van a notar en el acento, pero la verdad es más latina que la misma salsa. Sería una suerte que pudieran coincidir con ella y compartir un rato. De verdad les va a transmitir toda esa energía y toda esa vibra tan dulce que tiene y tan viva. Entonces, Katia hoy nos va a contar una epifanía a la que ha llegado desde su historia bien particular y que definitivamente vale la pena compartirla por acá. A ver, Gracias, cuéntanos un poco. amiga, por la presentación. Te quiero mucho. Ay, gracias. Sí, somos compañeras de crecimiento. Hemos vivido cosas muy sincrónicas a lo largo de los años. Me Sí, encanta su lenguaje. Sigue. sí. Entonces, el tema de hoy, mi epifanía fue aprender a hablar, pero aprender a hablar de verdad, expresarse, sacar la emoción y sacar lo que uno tiene como en el ser y hacerlo compartir a otras personas, porque para mí que yo nací en Francia era bastante, pues hay franceses que hablan mucho, yo no soy de estos, soy más reservada, aunque me considero extrovertida, no hablo mucho y menos de mí, y la epifanía fue justamente aprender a sacar esto y recién lo he aprendido a mis 41 años y a mí me ha servido mucho desde entonces. Siento que sí me relaciono diferente con las personas desde ese entonces. Sí, súper. Sí. Hablando con Katia, échate para acá, amiga, porque estamos como separaditas, además ya no te veo mucho. Quiero aquí cerquita. Hablando, pues nos dimos cuenta que una de las cosas que ha cambiado su vida, y asimismo ella lo mencionó, y es que yo aprendí a hablar, así es como ella lo cuenta. Entonces, una de las cosas que a mí me da curiosidad y que quiero empezar acá a preguntarte es, ¿cuándo te diste cuenta que no sabías hablar y cuándo te diste cuenta que querías aprender a hablar? Sí, ¿qué significa? O sea, me di cuenta que no sabía hablar adecuadamente después de una crisis fuerte de mi vida, que fue en el 2020. Mi creencia es que si hubiera hablado correctamente en el momento adecuado, muchas cosas hubieran sido diferentes. Entonces, la crisis no se ha evitado y pues gracias a eso también han ocurrido cambios pues, en mi forma de ser, ¿no? Entonces, una de ellas fue, ¿qué pasa conmigo? Es decir, ¿por qué lo que me pasó? Es decir, ¿qué me faltó? ¿Por qué dejé que pasen esas cosas, no? Y me Eso di fue lo cuenta, primero que fue lo reflexionaste. primero y bueno, fui a terapia con pues algunos meses con psicólogo. Luego empecé un posgrado de bioneuroemoción y a través de esto y también de algunas cosas de curso de milagro que seguramente debes conocer. Entonces todo tiene que ver con saber qué es la emoción que uno tiene, saber expresarla de forma coherente al otro y de forma responsable, porque una cosa es hablar y lo otro es hablar cualquier cosa. Te voy a interrumpir, perdón. Sí. Voy a hacer rápidamente acá como para que nos quede súper claro porque es que yo creo que ella lo que nos está compartiendo nos enseña un montón de cosas. Primero ella se preguntó qué pasa conmigo. Quiero entender qué pasa conmigo. Eso la movió a ir a terapia, es decir, a buscar ayuda. Se dio cuenta que ella sola pues no estaba entendiendo qué pasaba, pero esa inquietud la llevó y la empujó a buscar por primera vez, ¿cierto? Una ayuda profesional, que muchas veces pues estamos llenos de tabús, sobre todo es un tema también social, en Latinoamérica eso está muy mal visto, pero no importa, ella se fue a la terapia, definitivamente tengo que entender qué pasa conmigo por esta situación muy crítica que la llevó a estas reflexiones. Y de ahí con la terapia, con
De la terapia, mi terapeuta me habla de la bioneuroemoción. Entonces me da curiosidad porque siento que allí puedo aprender más de quién soy, por qué, o sea, para qué estoy viviendo las cosas. Y eso fue revelador muchísimo, se lo recomiendo si en algún momento puedes tomar la... Yo sé que tú estás también aprendiendo en paralelo. Es maravilloso porque te enseña que a través del otro te conoces a ti mismo. Entonces son buenas las relaciones porque ves espejos en lo que no te gusta y en lo que no te gusta. Entonces eso fue muy revelador y en estas sesiones donde yo era yo misma o sea, en ciertas ocasiones yo era la que hacía la terapia a los otros alumnos, había que hablar. Y en la bioneuroemoción, porque ella empezó a estudiar bioneuroemoción. Exacto. Entonces yo empecé a hacer preguntas y dirigir de cierta forma la conversación para que tenga, o sea, para que logramos el fin de sacar la emoción en la persona, la que estaba trabada. Y a la misma vez cuando me hacían a mí esa terapia, pues tenía que hablar. Entonces hablé mucho de mi vida, hablé de cosas que tenía que hablar. Tenía que hablar. Y en mi familia, generalmente la gente no hablaba mucho, éramos personas que no nos expresábamos mucho lo que sentíamos ni nada. Y más bien había, o sea, mi creencia era sonreír y siempre mostrar lo feliz, pues lo que no me costaba mucho, pero también había una parte que no la conocía que se llama sombra, y esas sombras son todas las cosas que uno rechaza un poco y no quiere ver, y me di cuenta que sí existen y que pues no pasa nada si están, y qué chévere porque así nos da la oportunidad de progresar. Entonces fue así que empezó Marife. Sí, yo soy testigo porque bueno, somos amigas desde llegamos casi al mismo tiempo a Bogotá y nos conocimos muy rápidamente, y el cambio que ha tenido desde este momento crítico y todo lo que ella decidió hacer para entenderse, y la consecuencia y el resultado de esas acciones que ella tomó, pues han sido de verdad fantásticas, tanto que eso lo contagia. Y entonces, de alguna manera, ella a mí y a otras amigas cercanas, pues nos ha movido también, primero a reflexionar, a vernos más hacia adentro. La bioneuroemoción es algo que ella insistió en que yo conociera y ha cambiado mi vida. Y como eso, ayudándose a ella misma, y es algo que me encanta contar acá, ayudándose a ella, ha hecho un cambio en todas las personas que están a su alrededor y todas las personas que le importa, todas las personas que quiere. Y aprovecho para agradecértelo porque ha sido una luz divina. Qué bonito, sí. Porque claro, uno trabaja para uno mismo y no sabe el impacto, pero pues qué bueno que haya impactado positivamente, sí. Entonces aquí a través de Marife, a través de, que es una de mis mejores amigas en Bogotá, con Natasha, tengo también otras amigas, siempre que cuento la historia, yo soy la que me hago los juicios, por eso que antes no hablaba, porque no, pues primero nadie tenía que saber lo que me pasaba en la vida, ¿no? Y tal vez tenía un poco de miedo que me juzguen, porque tal vez yo también me juzgaba, pero ahorita ya no me importa porque sé que pues todos tenemos nuestros errores. Y en esas personas que quiero y que me quieren mucho también, no he visto nada de juicio, entonces digo, pues entonces no es tan grave, o sea, uno puede fluir en la vida y pues aprender, o sea, ser responsable, ¿no? De cualquier error o cosas que pueda mejorar. Sí, y seguir creciendo. Sí. No es tan grave ser humano, es lo que ella de alguna manera ha entendido y ha integrado en su vida. Y además dice algo, y te voy a aprovechar para preguntar, dijo, nadie se tenía por qué enterar de mi vida. ¿Por qué nadie se tenía que enterar de tu vida? ¿Por qué lo sentías así? Porque a mí me gustaba mantener mi intimidad, mis historias para mí. Muy pocas personas saben realmente. Con ustedes, contigo, con Natasha, empecé a hablar muchísimo. O sea, ya saben todo de mi vida, más o menos, ¿no? La gente en el curso también de la bioneuroemoción, que no los conozco, también sabe un montón, porque uno va directamente a la intimidad y eso es muy sanador. No, eso Entonces, es súper clave. Anótenlo si están tomando notas. Exacto, es bastante sanador. Uno puede contar, bueno,
puede escoger también lo que va a contar, obviamente, pero sí no hay ningún problema en... Es muy sanador compartir y saber que la otra persona escucha y mutuamente cuando las amigas hablan, pues yo las escucho y uno va aprendiendo de, bueno, de todo y sobre todo no juzga porque cada uno elige su camino, cada uno hace la experiencia que necesita hacer en esa vida, entonces como amigos no hay que dar consejos, sino solamente escuchar. Y porque el consejo que yo puedo dar es sobre mi visión y mi crianza, nada que ver con las otras personas, entonces no hay que dar consejo. Realmente nadie tiene mejor consejo que otro. Lo mejor es hacer su experiencia y aprender de sus logros y de sus errores. Eso es lo... Y expresarlo, y contarlo, y sacarlo. Exacto. Y sacarlo de forma amorosa, como con buena intención, con amor, ¿sí? Con amor. O sea, ¿qué diferencia para alguien? Porque se nos hace muy difícil. Acá el episodio anterior pues les contaba lo difícil que es abrirnos, lo difícil que es expresarnos. Y porque nos pone en una posición de vulnerabilidad que seguramente Katia también lo va a hablar. Pero aún así, para alguien que no ha vivido la experiencia y que se hace tan difícil porque tenemos todos los años de nuestra vida de crianza en no hablar, en no mostrar tu vida, en por qué la gente tiene que saber tus intimidades. Eso nos pasa a todos. ¿Cuál es la diferencia entre seguir viviendo de esta forma como nos enseñaron y empezar a contar, empezar a mostrarte, empezar a expresar, empezar a sacar tu intimidad porque así lo sentimos? ¿Cuál es la diferencia, Katia? Mira, primero hay algo cultural, obviamente hay culturas que son más cerrados, por ejemplo asiáticos, en Francia también somos más mentales que emocionales, entonces no somos una cultura que expresa demasiado las intimidades. Aquí en América Latina para mí fue una maravilla porque la verdad uno cambia bastante el carácter aquí, sí, mucho, mucho. Se permite ser mucho más natural, no importa, pues, y vivir así, sin problema. Entonces, ¿para qué expresar su intimidad? Primero si lo desea, ¿no? Pero segundo, que no hay o sea, en nuestra sociedad ahorita en Colombia no va a haber una consecuencia negativa o una inseguridad, ¿cómo se llama? Como un peligro si tú cuentas. Diferente de si fuera, por ejemplo, una persona que nació en Rusia o en China, tal vez tiene más recelos en contar cosas por miedo de la represión. Aquí no estamos, pues en ciertas cosas no estamos mucho en represión, y menos Sí, en nuestros temas y hay que personales. agradecerlo, estamos acá En libertad, sí. en libertad y por algo, entonces pues también conectemos con la fortuna de que estamos en un ambiente y en una sociedad que nos permite expresarnos. Exacto. Y cuando te expresas, si me expreso hacia ti, te doy de mí, y te expresas tú hacia mí y me das de ti. Y vamos así entrelazando energías y vamos, son pruebas de confianza, son pruebas de amor, pruebas que tú puedes ser vulnerable, pues no te va a pasar nada, pues y si lloras estaré para secarte las lágrimas. Ya nos hemos secado Exacto. un montón. Acabamos de secarnos antes del episodio otras lagrimitas. Exacto, aquí tengo un poco. Sí, son temas, pues siempre vas a poder escoger de lo que vas a hablar, pero por ejemplo, hay otra cosa que me parece importante. Cuando uno habla en sociedad, habla de cosas muy sin tanta relevancia. Pero si tú estás con alguien que no conoces necesariamente mucho y empiezas a hacerle preguntas un poco más profundas que lo común, y vas a conectar mucho más con esa persona. Y te vas a hacer amigos más fácilmente porque vas directamente al corazón. Entonces, en vez de decir, ¿en qué trabajas? ¿Qué te dedicas? ¿Cuántos hijos? Pues empieza a decir, ¿para qué te mudaste? ¿Qué sientes que te cambió la vida de otro país para acá? ¿Qué has aprendido? ¿Sabes? Cosas un poquito más profundas para conocer mejor. Y la persona cuando vea que tú tienes la confianza de preguntar, generalmente te va a dar también la confianza de responder y se va a crear vínculos más fácilmente.
Qué rico eso que ha vivido Katia y qué forma tan especial de contarlo y de compartirlo. Yo me meto ahí en el cuento y yo digo, ay, sí, yo lo quiero vivir y lo quiero vivir como ella. Sí, pues otra cosa que de pronto es chévere compartir ahorita con ustedes, las conversaciones difíciles, siempre hay, pero yo las evitaba por muchas razones. Uno, que no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? Porque me pone a tratar de argumentar con otro que tal vez no tiene la misma visión que yo. Yo sé que cada uno tenemos percepciones distintas, entonces ¿para qué voy a discutir contigo si tú tienes la razón y yo también? Entonces por eso no tenía que hablar, ni argumentar. Yo no soy de una persona que pelea, porque cada uno tenemos nuestro punto de vista y está muy bien. Por también temas de agradar, ¿no? Si tú estás en un círculo y que pues de pronto mejor no decir algo porque pues tal vez no conoces bien a la persona o porque vas a romper la buena onda del momento, entonces mejor no decir algo. O si tú quieres decir algo como si fuera un consejo, mejor no lo digo porque ¿para quién soy yo para darte un consejo a ti? ¿Me entiendes? Son cosas, muchas cosas. Y otra sería cuando hay una conversación bastante densa donde el otro te expresa un fastidio, o sea, una tristeza que él tenga o un desagrado que tenga conmigo, por ejemplo. Yo lo tengo que escuchar y claro que pesa, a uno le pesa también. Exacto. Entonces, ¿cómo reacciona? Pues no hay que reaccionar, yo creo que es solo escuchar y en el momento que pues también expresarse a uno. No hay que tener una conclusión a las conversaciones, yo creo. Es como más un intercambio. Entonces, en eso sí puedo hablar, porque no tenemos que llegar a ninguna conclusión, ni buena ni mala, sino que es un espacio donde cada uno se expresa. Y claro, a veces te sube, a veces te baja el ánimo, pero aprendí que es la vida. Y no pasa nada si es así. Qué lindo, Sí. eso me encanta. De verdad, yo creo que no lo hubiera podido decir de esa forma. Yo lo que quiero aprovechar y decir otra cosa acá, y es que yo que lo he visto desde acá, desde afuera, para mí ha sido, y creo que pasa con todo el mundo cuando viven este tipo de experiencias, para mí ha sido como cuando tú ves en un catálogo de turismo ciudades chéveres en el mundo a las que quieres ir, ¿no? Entonces supongamos Francia. Entonces te muestran fotos de París y la Torre Eiffel y otros lugares chéveres de París y tú dices, uy, qué rico, yo quiero ir. Y siempre estás soñando y eso es lo que has visto de Francia. Cuando logras comprar el boleto y llegas a París y si tienes la suerte de conocer algo más que la Torre Eiffel y conoces y te metes en los huequitos, en las callecitas de París y empiezas a conocer la ciudad y empiezas a conocer cómo vive la gente y cómo comen y cómo ríen, cómo lloran, va a ser una experiencia totalmente distinta a lo que viste en las fotos. Yo creo que es lo mismo con las personas. Cuando las personas no se muestran, cuando no se expresan, cuando no se abren, es como siempre ver la foto del catálogo, ¿sí? Las 3, 4 cosas bonitas, obviamente, de repente una que no te gusta tanto, pero son esas foticos de vitrina. Y cuando la persona empieza a mostrarse, a abrir, a expresar, a dejarte ver lo que tiene adentro, y es la humanidad, y es toda esa humanidad que llevan por dentro, es como la experiencia de meterte en la ciudad, en los huequitos y vivirla y sentirla. Así es como yo veo a Katia hoy en día y la diferencia para mí es impresionante y prefiero esa experiencia de conocer todos esos rincones. Y los chismes. Y los chismes, claro, por supuesto, esa es la parte chévere. Acabamos también de vivir chismes. Entonces, incluso eso es lo que nos transmite cuando estamos frente a una persona que se deja mostrar y que te abre la puerta a su vida. Exacto. ¿Cómo quieres terminar esta conversación, Katia? Mira, este tipo, o sea, en mi caso ocurrió a los 40, pero yo les daría como luces de pronto si pueden,
O sea, si otras personas estaban en el mismo caso, hacerlo antes, porque claro, a los 40 uno ya no le importa tanto o sea, la opinión de los demás y pues se deja fluir más, ¿no? Pero sí lo pueden hacer mucho antes. ¿Para qué uno quiere mostrar al mundo la mejor faceta de uno mientras que somos una persona plena, con cosas que nos gusta y que otras que no nos gusta? Y pues como todos somos así, ¿para qué mostrar solamente el lado bonito, ¿no? Entonces sería desde chiquito que los niños, o sea, que las mamás y los papás le digan a su hijo, mira, muéstrate como tú eres, dime lo que sientes y te acepto así como eres. Claro que siempre puedes mejorar, eso sí, pero te acepto como eres. Entonces, darle la confianza al niño de expresarse desde chiquito para que tenga esa costumbre durante la vida y conecte más rápidamente con las personas. Y no se haga un castillo como con un muro grande y robusto para no comunicar con los otros. Eso sería lo que les recomendaría. Gracias, amiga. Gracias, gracias. Eso ha sido divino. Gracias a ti. De verdad, gracias por Qué linda aceptar experiencia. esta invitación. Sí, ¿verdad? Lo estamos disfrutando mucho. Bueno, vamos a cerrar este episodio con Te acepto como eres. Creo que nos quedamos con eso. Exacto. Gracias, amiga. Gracias. Chao, gracias. Chao.